Bienvenidos a una nueva historia. Relájate y deja que esta historia te lleve a un sueño profundo. Dale me gusta y suscríbete para no perderte ninguna historia cada noche. En el corazón de un bosque olvidado, donde la niebla se enredaba entre los árboles y el suelo estaba cubierto por una alfombra de musgo suave, existía un lugar donde los susurros del viento se convertían en palabras. Decían los ancianos del pueblo cercano que aquellos que se adentraban en el bosque con el corazón puro podían escuchar secretos olvidados del mundo, aquellos que el tiempo había dejado atrás. Era un lugar lleno de misterio, donde la realidad y la fantasía se entrelazaban. Una mañana gris, cuando las sombras aún jugaban con la luz del amanecer, Elia, una joven de espíritu curioso y alma inquieta, decidió que era el momento de descubrir la verdad que se escondía en ese bosque. Desde pequeña, había escuchado las historias de su abuela sobre los susurros del viento, historias que la llenaban de intriga y le despertaban un deseo profundo de conocer ese lugar tan especial. No era la primera vez que se internaba en el bosque. Muchas veces, en su niñez, había recorrido sus límites, pero siempre se había quedado cerca del pueblo, temerosa de adentrarse demasiado. Sin embargo, algo en la brisa de esa mañana le dijo que algo distinto la esperaba. Un impulso interior la guiaba, como si el bosque mismo la estuviera llamando. El sol apenas se asomaba entre las ramas de los altos árboles, creando destellos dorados que se filtraban tímidamente a través de las hojas. El aire, fresco y fragante, la envolvía mientras sus pies caminaban sobre el suelo cubierto de hojas secas. No había prisa en su paso, solo una sensación de paz y una curiosidad inmensa por lo que podría encontrar. A medida que avanzaba, Elia sentía que el bosque se volvía más denso. Las sombras se alargaban, y el sonido de la vida silvestre comenzaba a desvanecerse, como si todo el bosque hubiera entrado en un profundo silencio. El murmullo del viento la acompañaba, pero ya no era el viento común. Se sentía como una suave melodía, un susurro que parecía hablar en un idioma antiguo, uno que Elia no comprendía, pero que sentía en lo más profundo de su ser. De repente, el aire se volvió más denso, y ante ella apareció un rincón del bosque que no había visto nunca antes. Un claro, rodeado por altos árboles cuyas ramas parecían entrelazarse en una danza silenciosa, formaba una especie de círculo sagrado. En el centro de este, se erguía un árbol majestuoso, de tronco grueso y ramas extendidas como brazos protectores. Sus hojas, plateadas como la luna llena, brillaban con una luz propia, como si el árbol guardara un secreto tan antiguo como el mismo tiempo. Elia se acercó, cautelosa, pero con una sensación de reverencia que la impulsaba a seguir adelante. Su corazón latía con fuerza, y sus manos temblaban levemente cuando, finalmente, tocó el tronco del árbol. Al instante, una oleada de serenidad la invadió. El murmullo del viento se intensificó, y los susurros se volvieron más claros, como si el árbol mismo hablara directamente a su corazón. Aquí, en este lugar, el tiempo se encuentra suspendido, decía la voz suave del viento, que parecía surgir del propio árbol. Todos los secretos del universo han pasado por aquí, y todos los sueños nacen y se desvanecen en su sombra. Los que llegan con el corazón abierto encuentran lo que buscan, pero solo si se atreven a escuchar. Elia cerró los ojos, sumida en la calma absoluta. Era como si el bosque la hubiera recibido en su abrazo, y todo lo que había sido ruido y distracción en su vida se desvaneciera en ese instante. El mundo que conocía parecía lejano, como un sueño que se desvanecía poco a poco. Los susurros del árbol se mezclaban con el viento, creando una melodía que no necesitaba palabras. Era una canción ancestral, una que había estado allí desde antes de que el primer hombre pusiera un pie sobre la tierra. Con cada respiración, Elia sentía cómo su alma se llenaba de paz, como si cada célula de su ser se conectara con la naturaleza misma. El aire estaba impregnado con el aroma de la tierra húmeda y las flores silvestres que crecían alrededor del árbol, pero también había algo más, algo intangible, una sensación de estar conectada con algo mucho más grande que ella misma. Poco a poco, comenzó a notar algo extraño. Los susurros del viento no eran siempre iguales. A veces, parecía que el árbol le contaba historias de tiempos antiguos, historias de seres que ya no existían, pero que seguían vivos en los recuerdos del bosque. En otras ocasiones, el sonido del viento se volvía tan suave que casi desaparecía, solo para volver con más fuerza, como un torrente de palabras que se escapaban entre las hojas. Elia no podía saber si habían pasado minutos u horas, ni siquiera si el sol había subido o bajado en el cielo. El tiempo, en ese lugar, parecía diluirse, como si el bosque hubiera roto las reglas que lo gobernaban. Solo sabía que, por primera vez en mucho tiempo, no tenía prisa. Ya no sentía la necesidad de llegar a ningún lado.
El bosque le había enseñado, en silencio, que a veces lo mejor que uno puede hacer es simplemente estar presente, escuchar, y dejarse llevar por el flujo de la vida. Cuando finalmente abrió los ojos, el cielo ya no era el mismo. El sol se estaba ocultando detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos cálidos, como si el día estuviera diciendo adiós al mundo con una última caricia. Las sombras del bosque se alargaban, pero Elia ya no temía. En su corazón había una paz profunda, una sensación de haber tocado algo sagrado, algo que trascendía el tiempo. Se levantó lentamente, con la sensación de que algo dentro de ella había cambiado. No era que el tiempo hubiera pasado más rápido o más lento, sino que, por primera vez, había aprendido a escuchar el flujo del mundo sin intentar controlarlo. Sabía que siempre podría regresar al bosque de los susurros, y que, cada vez que lo hiciera, el bosque tendría algo nuevo que enseñarle. El árbol seguiría allí, susurrando sus secretos a aquellos valientes que supieran escuchar. Con una sonrisa tranquila en su rostro, Elia emprendió el camino de regreso, llevando consigo el eco de los susurros del viento y la certeza de que, en el silencio de la naturaleza, se encuentran las respuestas que buscamos.